Hare Krishna, queridos devotos y amigos de Buenos Aires. Nuevamente por la invitación de Chitrak, aquí estoy de vuelta. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, como dice la canción, con otro verso del Bhagavad Gita y vamos a tratar de aportar, como dicen, mis 5 centavos de conocimiento que espero que les resulte útil. Eh, Vamos a invocar la misericordia de Sri Krishna para enfocar y tratar de comprender apropiadamente sus palabras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 4, el texto número 16. El sánscrito dice así: Kin karma kin karmeti kavayopi yatra mohita tate karma pravakshyami kyat kyat va mokshashe shuvat. La traducción de cada palabra es Kim, ¿qué es? Karma, acción. Kim, ¿qué es? Akarma, inacción. Iti, así pues, Kavaya, los inteligentes. Api, también. Atra, en este asunto. Mohita, confundidos. Tat, eso. Te, a ti. Karma, trabajo. Pravakshyami, he de explicar. Yat, aquello. Yatva, conociendo. Mokshase, te liberarás. Ashubhat, de la mala fortuna. La traducción de Srila Prabhupada es: incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te liberarás de todo infortunio. Significado: la acción con conciencia de Krishna tiene que ejecutarse siguiendo los ejemplos de devotos genuinos anteriores. Eso se recomienda en el verso 15. En el verso siguiente se explicará por qué esa acción no debe ser independiente. Para actuar con conciencia de Krishna, uno tiene que ser dirigido por personas autorizadas que formen parte de una línea de sucesión discipular, tal como se explicó al comienzo de este capítulo. El sistema de conciencia de Krishna se le expuso primero al dios del sol. El dios del sol se lo explicó a su hijo Manu, y Manu se lo explicó a su hijo Ishvaku. Y el sistema está vigente en esta tierra desde época tan remota. Por lo tanto, uno tiene que seguir los pasos de las autoridades anteriores que forman parte de la línea de sucesión discipular. De lo contrario, hasta los hombres más inteligentes de todos se confunden en lo referente a las acciones modelo del proceso de conciencia de Krishna. Por esa razón, el Señor decidió instruir a Arjuna directamente en el cultivo de conciencia de Krishna. Gracias a la instrucción directa que el Señor le dio a Arjuna, cualquiera que siga los pasos de Arjuna seguro que no se confundirá. Se dice que uno no puede determinar los caminos de la religión, simplemente mediante el conocimiento experimental imperfecto. En realidad, solo el propio Señor puede estipular los principios de la religión. Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. Bhagavatam 6.3.19. Nadie puede manufacturar un principio religioso
mediante la especulación imperfecta. Uno debe seguir los pasos de grandes autoridades, tales como Brahma, Shiva, Narada, Manu, los Kumaras, Kapila, Prahlad, Bhishma, Sukadeva Goswami, Yamaraj, Janaka y Bali Maharaj. Mediante la especulación mental, uno no puede determinar qué es religión o qué es autorrealización. De manera que el Señor, por misericordia sin causa, para con sus devotos, le explica a Arjuna directamente lo que es acción y lo que es inacción. Solo la acción que se realiza con conciencia de Krishna puede liberar a la persona del enredo de la existencia material. Vamos a repetir el verso en sánscrito y la traducción. Kin karma kin karmeti kavayopi atra mohita tat karma pravakshyami yakyadva mokshashe shubhat. Incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te liberarás de todo infortunio. Om Jnanatimmirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukhan Karoti Vachalam Pangulangam Yategirin Yakripatanaham Bande Sri Gurun Ninataranam. Bueno, este es un tema muy reiterado aquí en el Bhagavad Gita, porque, bueno, cuando uno lo lee parece bastante claro, pero en realidad no es muy fácil de entender, no es muy fácil de deducir en base a nuestra percepción, en base a nuestro conocimiento y nuestra percepción del mundo. Porque para nosotros acción es un movimiento físico, ¿no? De eso se trata una de las leyes de la termodinámica de Newton, ¿no? Cada acción tiene un efecto, una consecuencia. ¿Por qué? Porque hay una actividad física, hay un movimiento físico. Y muchas veces usamos esa definición para explicar lo que es karma, porque generalmente nosotros nos basamos en el mundo físico, en nuestro ámbito de experiencia, y el de la gente en general es el mundo físico. Pero aquí Krishna está hablando a otro nivel. Está hablando en una plataforma más profunda, más interna. Está hablando de una cuestión de conciencia. Él ve la acción no como un movimiento físico, o no solamente como un movimiento físico, sino como un estado, un movimiento mental, como puede ser un recuerdo, como puede ser un deseo, un sueño, una ensoñación, etc. Por ejemplo, cuando Patanjali describe el yoga, él dice que el yoga es la cesación de los movimientos de la mente, ¿no? Yogas chitta vritti nirodha, ¿no? Vrittis son como turbulencias, torbellinos, porque son circulares, los describe de esa manera, los llama de esa manera porque son elementos o son acciones que se repiten, que giran dentro de la cabeza. Es como las ideas que nosotros tenemos a veces, o los recuerdos de los cuales no podemos despegarnos, como por ejemplo cuando se nos pega una melodía, una música en la cabeza y la tenemos ahí repitiendo y repitiendo y no nos la podemos sacar de la cabeza.
Esos son vrittis, todos esos movimientos mentales. Y Patanjali después, cuando los define, dice que hay diferentes tipos de vrittis, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento, la percepción correcta o la percepción incorrecta, la ignorancia o el error, el sueño, la memoria, ¿no? Los recuerdos, así, ¿no? Diferentes elementos, diferentes actividades mentales que, que son acciones, ¿no? Son movimientos. En el caso de Patanjali lo va a llamar vrittis, ¿no? Son actividades mentales. A esa es a la actividad a la que se refiere Krishna en esta definición. Él va a decir después que se produce esa confusión entre lo que es acción y lo que es inacción. Unos piensan que él va a decir en el texto 18, aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente, porque está hablando de dos plataformas diferentes, ¿no? Está hablando de la acción física desde el punto de vista mental, puede ser inacción, y la inacción física desde el punto de vista mental puede ser inacción. Perdón, puede ser acción. Es, es confuso hasta las palabras incluso. Es muy fácil de confundir. Si ese era el problema que tenía Arjuna. Por eso Krishna lo va a desarrollar este tema de muchas maneras diferentes y en muchas partes del Bhagavad Gita. Ya lo viene tratando desde el capítulo 2, lo desarrolló en el capítulo 3, en este volvió a tocar el tema, y en el quinto capítulo Arjuna otra vez vuelve a manifestar sus dudas, tratando de entender con otras palabras qué es la acción o qué es la inacción, o qué es la acción con conciencia de Krishna, qué es el servicio devocional, que desde el punto de vista material es inacción, porque no es una acción que redunde, que brinde resultados, o que haya una reacción implícita, es akarma, ¿no? En el texto 17, él dice, uno debe saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. Está hablando del nivel de conciencia, en la plataforma de la conciencia, no a nivel de la plataforma física. Arjuna pretendía parar con todo esto que estaba sucediendo y retirarse al bosque y no entrar en esa batalla, en esa guerra fratricida tan terrible que iba a suceder. Él prefería pasar de todo y no tener que pagar las consecuencias. Pero eso iba a ser una acción en sí misma, aunque fuera no hacer nada. El hecho de no hacer nada implicaba que él estaba abandonando su responsabilidad como kshatriya. Como kshatriya, él tenía la obligación de proteger. Esa es la definición de kshatriya, el que protege, ¿no? O como vemos a veces que alguna policía se define como servir y proteger. Esa es idealmente su función, su rol, proteger. No es lo que sucede, lo que uno debe hacer cuando uno tiene cierta fuerza, cierto poder. Como decía el tío Ben, no todo gran poder implica una responsabilidad, un compromiso. Entonces, eso era su responsabilidad, su dharma, usar su fuerza, su habilidad, que le había sido dada por Krishna, para proteger. Pero él pensaba que si él usaba esa fuerza
ese poder, esa habilidad, entonces iba a ser causa de sufrimiento y, y de consecuencias nefastas. Él había dicho en el segundo capítulo, y en el primero también, nos vamos al infierno por esto. Entonces, esa era su excusa, ¿no? Porque muy dentro él estaba pensando también en términos egoístas, de pensar, como él mismo dice, ¿no? ¿De qué sirve ganar un reino si todos con los que queremos disfrutar de ese reino van a estar muertos? Entonces, esa es una visión egoísta. Después él da otras razones más altruistas, pero en definitiva, o sea, más altruistas en el sentido de que mucha gente iba a morir y a causa de eso y la sociedad y los valores y los planes de la sociedad se iban a desestabilizar, se iban a perder, se iban a deteriorar y degradar, etcétera. Eh, pero el primer, o digamos, uno de los aspectos fundamentales que lo llevaron a plantear esto es que él vio delante de él a, sus maestros, a sus familiares, a sus amigos, y no, por ejemplo, Salia era el tío de, de los Pándavas, especialmente de Nakula y Sajadeva, porque era el hermano de Madri, pero era familia, era querido. Bhishma era su tío abuelo, prácticamente los había criado en una cierta forma. Eh, el ejército de Krishna estaba ahí, también había amigos de él ahí. Entonces, y bueno, muchos otros, Duryodhan, etcétera. Entonces, eso es en primera instancia lo que lo amedrenta, porque a pesar de que él había luchado otras veces con esas personas, nunca había luchado a muerte. Ahí él iba a matar y morir. Entonces, en un principio, lo que lo motiva a él es esa visión egoísta. Y después, bueno, todo da otros argumentos más amplios y valederos. Pero en definitiva, lo que él estaba haciendo era eh, incurrir en una acción negativa por no actuar. Hay una máxima muy popular hoy en día, ¿no? Que el mal solamente triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Eso a eso se aplica, digamos, eso es la idea detrás de esta situación, ¿no? O sea, si nosotros no hacemos nada, aunque no hagamos mal, aunque no hagamos sufrir directamente a las personas, pero si obviamos, si no corregimos una situación, entonces somos partícipes por omisión de el daño que puedan hacer otros, ¿no? Si yo veo un delito y no lo denuncio, ¿no? Supongamos que yo veo que un hombre está maltratando a una mujer, quizás yo no tenga la capacidad para parar la agresión, pero yo tengo que denunciarlo, tengo que llamar inmediatamente a la policía para que, para que haga algo, para que solucione. No tengo que actuar indirectamente, aunque sea, tengo que hacer algo para que las personas no sufran. Si yo no instruyo, no educo a mis hijos, ¿no? Si simplemente digo, no, bueno, que que ellas elijan este, lo que quieran, ¿no? Muchas veces cuando yo me hice devoto, a veces mis amigos me cuestionaban esto, ¿no? ¿Y cómo la vas a educar cuando tengas hijos? En esa época yo ni siquiera estaba casado ni tenía planes de tener hijos en ese momento. Ni siquiera me había ido a vivir al templo, apenas estaba tomando la conciencia de Krishna, pero bueno, ya estaba de novio y, y seguramente me iba a casar. Entonces me cuestionaban esto, ¿no? ¿Cómo los vas a educar?
¿no? ¿Cómo lo vas a educar en esa religión? ¿Por qué no les das la opción a que elijan? Pero si yo no las educo en algo, si yo no les doy las herramientas, los conceptos, los valores, entonces estoy pecando por omisión. Eso es un concepto muy común en la doctrina cristiana, ¿no? El pecado de omisión. Y, y aquí Krishna está hablando a ese nivel, como una cuestión de conciencia. Yo puede ser que no haga nada, puede ser que me quede meditando mientras el mundo o mi familia o mis hijas eh, hacen lo que quieren y, y se pierden de alguna manera de que yo pueda darles, no como decía antes cuando empecé esta transmisión, mis 5 centavos de conocimiento, de sabiduría o de experiencia, como queramos. Algo, algo hay, a pesar de todos mis defectos y errores, algo de conocimiento hay. Entonces, mi deber es compartirlo, así como yo lo recibí de mis padres, así como lo recibí de mis maestros, así como lo recibí de otros devotos. Entonces, esa acción que no busca el beneficio propio, que no es egoísta, que se hace para ayudar a los demás o para que dejen de sufrir o para que no lleguen a sufrir, para ahorrarles experiencias desagradables como las que uno pudo haber pasado, eso es inacción. ¿Por qué? Porque no acarrea reacciones, porque no las estoy haciendo para mí. Es como si yo estoy trabajando bajo la dirección de alguien y la responsabilidad, yo cumplo con mi trabajo, cumplo todas las reglas, las normas del trabajo, eh, yo no tengo responsabilidad si hay algo que sucede, algo que excede mi capacidad. Eh, Puede ser que la responsabilidad la tenga la persona que me indicó que hiciera algo, o puede ser que fuera un accidente o lo que sea. Pero si yo cumplo con todas las normas, entonces no tengo responsabilidad, ¿no? Si yo estoy trabajando y no sigo las normas y empiezo a pensar, bueno, esto en realidad no es tan importante, no hace falta que me ponga el cinturón de seguridad cuando manejo, o no hace falta que siga las normas de seguridad en la fábrica o en la construcción, y ocurre un accidente, entonces esa es mi responsabilidad, porque yo tomé la decisión de saltarme las normas por comodidad, fundamentalmente por negligencia, por comodidad. Muchas veces las personas hacen ese tipo de cosas. Y eso es un pensamiento egoísta. Eso es pensar, no, simplemente no me apetece, no tengo ganas, o tengo ganas de hacerlo de otra forma. Entonces ahí yo asumo la responsabilidad. Entonces el karma, la ley de causa y efecto de la que nosotros hablamos, es fundamentalmente está basado en la conciencia. Se manifiesta en una acción, pero que nace de nuestra conciencia. O sea, yo deseo algo, tengo la necesidad mental de mis sentidos, de mis ideas, de mis deseos, de lo que fuera, de conseguir algo, entonces me esfuerzo para conseguirlo, para poder disfrutarlo. Entonces, esa es toda responsabilidad mía. Si yo sigo las instrucciones del maestro espiritual o de Krishna, o sigo un camino espiritual y ayudo a los demás, como por ejemplo el karma yoga, entonces esa acción no acarrea consecuencias, porque yo estoy haciendo las cosas correctamente sin deseos egoístas. No es para mí. Entonces yo no puedo o yo no tengo que rendir
cuentas, rendir, hacerme cargo de las consecuencias de esa acción. Por eso el karma yoga es un camino de liberación. Y si además lo elevamos un poco más, como vamos a ver en el quinto capítulo, este cuarto capítulo es una preparación para comprender mejor el quinto capítulo, porque en el cuarto capítulo nosotros entendemos más quién es Krishna, quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es nuestra relación, ¿no? Entonces, el quinto capítulo da un paso más profundo de lo que se había establecido en el tercero. El tercero era más una acción desinteresada, cumplir con el deber, por el deber en sí mismo, sin estar deseando los frutos de la acción, ¿no? Eso es un desarrollo más genérico, pero cuando lo focalizamos más, aquí en el cuarto capítulo nosotros vamos escuchando quién es Krishna, cómo debemos acercarnos al maestro espiritual para servir a Krishna, etcétera. Entonces ya en el quinto capítulo vamos a entender que esa acción desinteresada se transforma, ese karma yoga se transforma en bhakti yoga. Es simplemente una cuestión de conciencia. La acción en sí misma puede ser igual, pero la conciencia es lo que cambia. Entonces, eso ya es bhakti, o como como lo traduce Srila Prabhupada, buddhi, o ¿no? Un camino de comprensión, de inteligencia más profunda. Si nosotros tomamos la acción literalmente, nos quedamos en una cierta plataforma, pero si nosotros lo llevamos a un nivel de comprensión de que la acción a la que se refiere Krishna acá se refiere a la conciencia, no a la actividad física en sí misma, entonces podemos entenderlo mucho mejor. Pero claro, nosotros lo entendemos a esto porque Prabhupada lo explica. En principio porque Krishna se lo explica a Arjuna, pero aparte Krishna no es tan explícito en el Bhagavad Gita, no desarrolla tanto este tema y por eso, bueno, a Arjuna le quedan dudas. Pero Prabhupada lo explica en muchísimos lugares y, bueno, sus discípulos nos lo han explicado y los discípulos de sus discípulos nos lo han explicado. Entonces nosotros lo podemos entender un poco mejor. Yo estoy tratando de explicarlo ahora para que si hay alguna duda también se pueda resolver, pero no es tan fácil de entender, porque nosotros normalmente no nos movemos a ese nivel tan profundo, nivel de conciencia, o nivel de la mente, nos movemos a un nivel físico, entonces no lo entendemos tan fácilmente, por eso se repite una y otra vez el mismo tema. Ahora lo podemos explicar porque, como se dice en la jerga futbolera, lo analizamos con el diario del lunes. O sea, después que ya leímos el resultado, entonces podemos entender. Pero, pero si no, es un tema difícil. Entonces, Prabhupada en el significado dice que nosotros tenemos que ser dirigidos, ¿no? Eh, Él dice directamente, para actuar con conciencia de Krishna, uno tiene que ser dirigido por personas autorizadas que formen parte de una línea de sucesión discipular, tal como se explicó al comienzo de este capítulo. Es decir, Krishna le explicó esto al dios del sol, él se lo explicó a Manu, Manu se lo explicó a Ishvaku, y así se inició una asociación discipular. En el caso nuestro, pasa por otro lado, o acá Krishna está revelándole este conocimiento a Arjuna. Nuestra asociación discipular viene por otra línea, pero en definitiva la fuente, el origen es el mismo. Utilizamos el Bhagavad Gita para entenderlo y las explicaciones, los comentarios de los diferentes acharyas que hablaron el Bhagavad Gita. Por ejemplo, Prabhupada, cuando
tradujo el Bhagavad Gita, este Bhagavad Gita tal como es, y escribió sus comentarios, lo hizo utilizando comentarios de otros acharyas, ¿no? Como Baladeva Vidyabhushana, Bhaktisiddhanta Saraswati, etc. Entonces, él sigue esa línea y presenta el conocimiento basándose en ese pensamiento recibido y adaptándolo o presentándolo de acuerdo a las personas a las que se estaba dirigiendo en la época en la que en la que estaba escribiéndolo. Y eso es completamente necesario porque, bueno, nosotros no tenemos, no crecimos en esta cultura, ¿no? Pero Prabhupada lo hizo tan accesible, tan sencillo, tan claro, que como decía antes, parece que fuera muy simple, pero no es un tema simple, ¿no? Es una de las cosas que siempre me sorprendieron de Prabhupada, especialmente cuando uno lee otros filósofos eh, que parece que escribieran o presentaran las cosas para un círculo de personas, para una élite, para un círculo de académicos, usando un lenguaje enrevesado. Una vez en la facultad, bueno, continuamente me pedían trabajos, ¿no? Cuando tuve que hacer la tesis, la, a quien yo elegí como directora la profesora que elegí como directora de tesis, me dijo, bueno, yo escogí el tema de la filosofía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, eh, que no era muy conocida, de hecho ella conocía muy poco, entonces me dijo, bueno, vos, o sea, yo te puedo guiar en las formas, pero los temas vos lo sabés mejor que yo. Eh, y me dice, escribilo así como escribís vos, ¿no? Eso significaba que yo usé siempre un, un lenguaje normal, común, que cualquiera podía manejar. ¿Por qué? Porque lo aprendí de Prabhupada, ¿no? Y nunca me gustó, siempre me desagradó ese lenguaje académico, con un vocabulario así, limitado a una élite académica que dice lo mismo, pero que solamente ellos entienden, ¿no? Prabhupada hizo estos comentarios accesibles, una filosofía muy profunda, muy elevada, una teología inigualable, podría decir, una teología tan sofisticada y desarrollada como es la teología de la conciencia de Krishna, que podemos encontrar en el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam o en el Chaitanya Charitamrita especialmente, en el Néctar de la Devoción, etc. Lo hizo tan accesible que, ¿por qué? Porque esto no estaba dirigido a una élite de académicos o de filósofos, esto estaba dirigido a todas las personas, algunas con educación y otras con menos educación. De hecho, la mayor parte de nosotros cuando nos hicimos devotos, algunos habíamos recién salido del colegio secundario o del servicio militar y no teníamos una formación universitaria, una formación académica. Algunos sí, pero no, algunos de los discípulos de Prabhupada, por ejemplo, sí, habían comenzado sus estudios en la universidad, aunque bueno, los sistemas son diferentes y pueden que entraran antes en los bachilleres, en los bachelor en Estados Unidos, pero bueno, no eran, eh, en general, no eran personas que ya hubieran culminado sus estudios académicos. Entonces, la mayoría de nosotros no teníamos mucha formación.
Entonces, Prabhupada nos dio estos conceptos de una manera tan abierta, tan generosa, tan simple, que nos llevó a comprender fácilmente una filosofía que nos pareció muy simple, pero no es tan simple, ¿no? Lo que nosotros leemos en el Bhagavad Gita o lo que leemos en el Bhagavatam no es algo tan simple. Yo me acuerdo cuando estaba en el templo de Córdoba en el 85, eh, en un momento habíamos quedado solo para... Yo era un bhakta todavía, no había sido iniciado. Estaba el presidente del templo y yo. Y, y él viajaba muchas veces para, bueno, por diferentes cosas, por prédicas o negocios. Entonces viajaba y me quedaba yo solo. Entonces me dio la oportunidad de dar clases. Claro, no daba clases así como ahora. Leía el Krishna Book, leía un poco y hablaba sobre eso, ¿no? Sobre lo que había leído. Y fundamentalmente repetía lo que había escuchado, ¿no? Hoy en día puedo desarrollar las cosas un poco más, pero en ese momento fundamentalmente repetía lo que escuchaba en las clases, sin tanta maduración o experiencia. Pero bueno, era mi forma, eran las herramientas que yo tenía en ese momento. Y había un profesor que venía regularmente a escuchar las clases, Agustín, una persona muy eh, estudiosa, muy inteligente y que tenía simpatía no se identificaba como devoto, pero tenía simpatía por los devotos y por el movimiento. Y yo tenía en ese momento 22 años, ¿no? Y, y él me decía, ¿no? De dónde, cómo había aprendido eso. Yo hacía 6 meses que estaba en el movimiento, ¿no? Y él me decía que yo me había vuelto filósofo en 6 meses. No era así, obviamente. Yo, como digo, repetía, entonces, bueno. Pero eso lo podía hacer, ¿no? Incluso analizar ciertas ideas y desarrollar ciertas ideas en una clase, porque Prabhupada me lo puso muy fácil. Nos lo puso a todos sumamente fácil, accesible, para que todos pudiéramos entender a Krishna, para que todos pudiéramos entender estos conceptos: acción, inacción en la acción en la inacción. Conceptos que no son tan claros, no son tan simples. De hecho, al Arjuna mismo, era 1000 veces más inteligente que nosotros, ¿no? Le costaba entender, ¿no? Uno lee ahora y uno dice: "Ay, ¿cómo Arjuna no podía entender esto? Que es tan claro". Sí, es tan claro para nosotros, como decía antes, con el diario del lunes, porque ya nos lo explicaron, nos lo aclararon de 1000 formas, entonces nosotros podemos entenderlo. Pero si no existiera sucesión discipular, si no estuviéramos conectados a la sucesión discipular, entonces cometeríamos montones de errores. Es como cuando nos encontramos con un Bhagavad Gita o una traducción de un Upanishad o una traducción no sé, de Patanjali, y vemos que, que hay malas interpretaciones o que hay errores de personas, de académicos, ¿no? Y no es porque seamos más inteligentes, quizás esas personas son más inteligentes, porque algunos son sanscritistas y y han estudiado, han hecho doctorados y han estudiado muchísimo, pero no están conectados a una asociación discipular, entonces no han recibido todo ese alimento digerido, alimento intelectual digerido. O sea, a mí me pasa, me suele suceder de leer de estos textos, porque bueno, yo doy clases y tengo que investigar y buscar información y presentar distintos enfoques.
pero encuentro muchas veces errores que a mí me resultan básicos. ¿Pero por qué? Porque yo ya recibí todo esto. Yo ya eh, estoy conectado a esa asociación disciplinar, no porque yo sea más inteligente o que haya estudiado más o que haya investigado más. No, simplemente porque recibí este conocimiento de una forma muy, como decía antes, muy accesible, muy clara, y tengo herramientas que me permiten comprender, si no estaría limitándome a mi capacidad deductiva, y esa capacidad deductiva es muy limitada. Cuando nos movemos en un ámbito que está por encima, por ejemplo, que es más abstracto, que está por encima de la percepción de nuestros sentidos. Entonces nuestra visión está condicionada a una dimensión mucho más limitada, porque nos movemos en una dimensión física, ¿no? Quizás algunos pueda investigar un poco más y entender las cosas desde un punto de vista más mental o más psicológico, pero cuando hablamos de la trascendencia, y ahí ya hay muchos aspectos, muchos temas que solamente los podemos entender y recibir por revelación, como la que Krishna está haciendo acá con Arjuna. De otra forma, no es como por ejemplo las Upanishads. Las Upanishads ah, son diálogos entre maestros y discípulos, y en general el tema que se trata es el Brahman, o sea, la verdad absoluta desde un punto de vista impersonal. Y se utiliza mucho la deducción, no es tanto la revelación directa de Krishna. Por eso en general en las Upanishad no hay mucha información devocional. Quizás el Shvetashvatar Upanishad es de todos el más devocional. Y fíjense que en el Sishopanishad, en un punto, ya en uno de los versos finales, ¿no? El Rishi que lo desarrolla, porque el Sishopanishad es parte del Yajurveda, del Krishna Yajurveda. Entonces no, es directamente parte, no es algo, no es un añadido, no es un apéndice, es parte de los últimos himnos del Yajurveda. Entonces son rishis los que van presentando o desarrollando estos conocimientos. Bueno, uno de los últimos versos, ¿no? El rishi dice, por favor, aparta la luz que no me deja ver tu rostro. No hay una revelación directa de Krishna en las Upanishads. Entonces, en las Upanishads, el sistema para entender la verdad absoluta es usando un término de esto que yo decía que no debemos usar, un término académico, eso se llama teología apofática, es decir, entender la trascendencia por negación, es decir, yo sé lo que es el mundo material y como la parte espiritual es lo contrario, entonces afirmo lo que no es. No digo lo que es el mundo espiritual, digo lo que no es. Es decir, si el mundo material es temporal, entonces la trascendencia es eterna, ¿no? Etcétera. O sea, si el mundo material es un ambiente de nombres y formas, nama rupa, como se dice en las Upanishad, entonces la trascendencia es sin forma. Eso es la teología apofática. En las Upanishad se usa la frase neti neti. No es esto, no es aquello, porque se enfatiza que Dios no es material. Eso es lo que explicaba Sri Chaitanya a, no recuerdo si Sarvabhauma Bhattacharya o a los sannyasis en Benares.
creo que Sarvabhauma Bhattacharya, el de sí, Sarvabhauma Bhattacharya, cuando, el, cuando Sarvabhauma Bhattacharya le quiso explicar la filosofía Vedanta y explicaba las Upanishads y Chaitanya Mahaprabhu no decía nada, entonces Sarvabhauma Bhattacharya le dijo, ¿por qué no haces preguntas? Yo, si no haces preguntas, no sé si entiendes, si no entiendes, eh, que dime algo. Estaba un poco molesto. Entonces Chaitanya Mahaprabhu le dijo, no, no, yo los Upanishads los entiendo perfectamente, lo que no entiendo es tu explicación. ¿Por qué cambias el significado de las Upanishads? ¿No? Entonces ahí fue cuando le dijo, cuando las Upanishads dicen que la verdad absoluta no tiene pies ni manos, no tiene pies pero va a todas partes, o no tiene manos pero acepta todo lo que se le ofrece, etcétera. Eh, Chaitanya Mahaprabhu dijo, cuando las Upanishads dicen eso, se refieren al hecho de que no tiene pies ni manos materiales. Eso no significa que no tiene pies ni manos espirituales, ¿no? Ahí lo que está diciendo es que no tiene pies ni manos materiales. Esa comprensión solo se puede entender por revelación, es decir, cuando Krishna se revela, se manifiesta, entonces uno puede comprender cómo son sus pies, cómo son sus manos, cómo son sus formas infinitas, ilimitadas, ¿no? De otra forma, eh, cuando nosotros nos limitamos a nuestra inteligencia, eh, solamente podemos trabajar con lo que tenemos experiencia. Y con lo que tenemos experiencia es este mundo, estos sentidos, un mundo de tres dimensiones, completamente limitado, temporal y condicionado a lo físico. Entonces, bueno, es un tema muy largo, ¿no? Por ejemplo, los principios de la lógica no se aplican, incluso no solamente la parte física, sino incluso la cuestión intelectual, la especulación, tampoco sirve para entender la trascendencia, ¿no? Por eso otro nombre de Krishna es Adoksuya, ¿no? Que no puede ser alcanzado por medios materiales, ni por los sentidos, ni por la mente. Entonces nosotros necesitamos esa sucesión discipular, nosotros necesitamos acercarnos a un maestro espiritual, como dice Krishna en este capítulo, va a decir después en otro verso más adelante, las almas autorrealizadas pueden brindarte el conocimiento porque ya han visto la verdad. No están hablando en base a sus limitados sentidos o intelectos, sino que han recibido la revelación, entonces pueden presentarla. Si no, nosotros podemos especular, pero bueno, vamos a llegar hasta donde dé nuestra inteligencia, hasta donde dé nuestros sentidos. Y eso es completamente limitado. Había un filósofo árabe, Avicena, que escribió un libro que se llama El filósofo autodidacta. Y porque él estaba resaltando, era una persona muy inteligente, era médico, era filósofo, era músico, eh, Ibn Sena, que castellanizado se dice Avicena. Eh, y él estaba resaltando la importancia de la erudición, del conocimiento, de la capacidad racional del ser humano, porque vivía en una época, al fin del medioevo, o durante el medioevo en realidad, eh, en la que, bueno, la cultura árabe estaba reintroduciendo en Europa, a través de España, toda la cultura griega, ¿no? O sea, la cultura griega había sido básicamente expulsada al comienzo, cuando el cristianismo comenzó a tener poder, fue oficializado. Bueno, todo lo que era el conocimiento de los filósofos griegos se veía como herejías y bueno,
eh, después con la influencia, con el comienzo del medioevo, más todavía, ¿no? Entonces, todos los filósofos que quedaban de las diferentes escuelas griegas y romanas huyeron y cuando comienza el Islam en el siglo VII, eh, les dan refugio, porque en esa época ellos, digamos, tenían cierta cultura, pero como estos filósofos y académicos y eruditos, médicos, hombres de ciencia, estaban huyendo, ellos dijeron, sí, 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 vengan. Es como después de de la Segunda Guerra Mundial, que todos los científicos alemanes fueron recibidos en América, ¿no? Con los brazos abiertos, aunque fueran criminales de guerra en algunos casos. Entonces los árabes comenzaron a recibir todas esas mentes, todo ese acervo cultural, ¿no? Fuga de cerebros, y recibieron esa cultura. Entonces, ahí va fundamentalmente la filosofía socrática y aristotélica, ¿no? Entonces, bueno, era el momento en la época de David, disculpen que yo me desvío completamente a veces de los temas, pero no sé, no lo puedo controlar. A veces me hago listas de temas para no irme demasiado, pero bueno, hoy no me hice ninguna y ya me fui. Entonces, en ese momento, Avicena estaba enfatizando esta tradición de filosofía racional. Entonces, él escribió un libro que se llamaba El filósofo autodidacta. Básicamente es la historia de una persona que crece solo, ¿no? Sus padres desaparecen o mueren, no recuerdo, en una isla y no recibe ninguna educación. Pero eh, en base a lo que va experimentando a lo largo de su vida, que va observando la naturaleza, que va racionalizando, que va razonando de la experiencia que va teniendo del mundo, va descubriendo y desarrollando ideas filosóficas muy profundas, ¿no? Aspectos de la vida, aspectos de la medicina, ideas de la filosofía, del universo, comprendiendo eh, las estrellas, etcétera. Va desarrollando todo un pensamiento muy sofisticado, muy propio de esa época. Pero eso es fantasía, eso no funciona de esa manera. O sea, sí se puede desarrollar el conocimiento, pero a lo largo de generaciones. No es que una persona en una vida sin haber recibido ningún tipo de conocimiento, ninguna instrucción, ninguna guía, de repente va a llegar a la realización de la naturaleza del universo, la naturaleza del alma y de Dios, simplemente en base a su cerebro. Es pura fantasía, uno lo puede desarrollar, como decía antes, con el diario del lunes, puede desarrollar ese conocimiento, o sea, puede escribir una novela así. Yo ya sé, entonces, bueno, escribo, bueno, todo el proceso de cómo la persona llegó a ese conocimiento, todo el proceso racional que tuvo que pasar para llegar a ese conocimiento. Pero eso es como eh, ingeniería inversa, ¿no? O sea, yo tengo un producto, lo voy desarmando y voy entendiendo de cómo llegué, cómo se construyó, ¿no? Pero ya tengo el producto, ¿no? Tengo me dan las herramientas, eh, las ideas, las herramientas intelectuales para deducir un fenómeno, ¿no? Pero necesito el ABC. O sea, para empezar, cualquier diálogo, cualquier idea
o conversaciones, libros, escritura. Necesito el ABC. Si yo no tengo el ABC, si alguien no me enseña, no me guía, bueno, esto se dice así, se escribe así, esta idea viene de acá, de allá. Es imposible. Y eso es la sucesión discipular. Cuando hablamos especialmente de conocimiento espiritual, de conocimiento trascendental, necesitamos sí o sí una sucesión discipular. Porque nosotros podemos deducir hasta un cierto punto, pero también podemos desviarnos de la verdad, de la realidad, como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad infinidad de veces. Alguien no sé, sueña una cosa y dice, ah, tuve una revelación, y comienza una religión. Y bueno, ya sabemos lo que pasa muchas veces con ese tipo de cosas, ¿no? O especialmente hoy en día tenemos tenido tantas experiencias con diferentes sectas y grupos y cultos que se originaron en la interpretación limitada y muchas veces errónea de una escritura, ¿no? Por ejemplo, no sé, muchas veces he escuchado que en el Bhagavad Gita se fomenta la guerra. Como, como esa hay tantas otras interpretaciones que carentes de todos los elementos para poder llegar a una conclusión. Es decir, yo solamente me limito a que es un libro, es una conversación que tuvo lugar antes de una batalla y que a uno, que una persona le dice a la otra que tiene que ir a pelear. Ah, entonces fomenta la guerra. No, maestro, nada que ver. O sea, Krishna le dice a Arjuna que tiene que ir a pelear porque Arjuna era un kshatriya. Si hubiera sido, muchas veces, siempre digo lo mismo, si hubiera sido un panadero le hubiera dicho, ve a hacer pan. O si hubiera sido médico o maestro le hubiera dicho, ve a enseñar, ¿no? Era una persona en particular, pero esa no era la instrucción de Krishna. La instrucción de Krishna era cumple con tu deber, por el deber en sí mismo. No le estaba diciendo ve a pelear, porque, porque quiero que se peleen y se maten todos. No era la idea esa. Si el Bhagavad Gita hubiera sido un texto que fomenta la guerra, ¿por qué Gandhi hubiera hecho una traducción y hubieran hecho un comentario del Bhagavad Gita? Es ridículo, ¿no? La persona que estaba pro- proponiendo, promulgando la ahimsa, la no violencia, que toda su filosofía y todo su sistema de pensamiento se lo enfatizaba y se basaba en la no violencia, no va a estar traduciendo y comentando un texto que fomenta la violencia. Es completamente ridículo, contradictorio. Pero bueno, hay gente que opina eso. ¿Por qué? Porque está teniendo una visión completamente limitada, parcial, condicionada por sus propios preconceptos, de un texto como el Bhagavad Gita. Pero cuando uno recibe el Bhagavad Gita de personas que, como dice el verso de este capítulo, el verso 34, que han visto la verdad, entonces es completamente diferente. Y el resultado es completamente diferente. Nosotros podemos entender el Bhagavad Gita y encontrar o sea, la guía de nuestra vida en el Bhagavad Gita. Y podemos cambiar nuestra vida, cambiar la dirección de nuestra vida por leer el Bhagavad Gita. De otra forma, no pasa nada. O sea, muchas personas tradujeron el Bhagavad Gita antes que Prabhupada. Muchísimas personas. Muchísimos Bhagavad Gitas se, se vendieron en el mundo, se leyeron, pero ninguno de esas traducciones, ninguno de esos Bhagavad Gitas hicieron devotos de Krishna. Es,
es muy paradigmático, es muy claro, ¿no? ¿Cuál es el resultado de recibir un conocimiento de la sucesión discipular o no? Recibir el mismo texto, las mismas palabras, el mismo Krishna, ¿no? El mismo Arjuna, ¿no? De recibirlo de una traducción de alguien que no cree en Krishna y que solamente toma aspectos morales, parciales, o alguna cuestión mística, pero sin entender el verdadero mensaje del Bhagavad Gita, que es fundamentalmente el bhakti, el amor a Dios. No tiene nada que ver, no es completamente distinto el resultado de cuando uno lee un Bhagavad Gita de una acharya, como Prabhupada. El efecto que eso tiene es totalmente distinto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de entender el Bhagavad Gita de esta forma, de esta manera. De otra forma, bueno, no creo que tenga mucho efecto. Sí, uno puede citar, ¿no? Por ejemplo, ahora está de moda está teniendo mucho éxito la película de Oppenheimer. Y él era un estudioso del Bhagavad Gita. Y es uno de los padres de la bomba atómica. Su comprensión del Bhagavad Gita está bien, él vivió en un momento, tenía una responsabilidad, etcétera, ¿no? Como sea. Pero, bueno, por empezar, no era un devoto de Krishna. Y, y bueno, el resultado de su vida, por lo que se lo recuerda hoy en día, no es algo que inspire demasiado, ¿no? Entonces, bueno, también uno puede recibir, o sea, el libre albedrío siempre está, uno puede recibir este conocimiento y de la fuente apropiada y tergiversarlo o malentenderlo, pero es más difícil porque uno ya tiene todos los elementos, ahí ya depende del libre albedrío de esa persona, de la buena intención, de la intención honesta de comprender el Bhagavad Gita tal como es o no. Y si uno lo recibe de esa forma, como lo hemos recibido nosotros, de la sucesión discipular, de Srila Prabhupada, entonces nuestro deber es compartirlo. Esa es la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Yare de Katare Kaha Krishna Upadesha, ¿no? Todas las personas que te encuentres debes instruirlas en la instrucción de Krishna, en el Bhagavad Gita. Por eso es que hacemos estas clases, estas lecturas, ¿no? Porque es la instrucción, el mandamiento que Chaitanya Mahaprabhu nos dio. Es la herencia que Srila Prabhupada nos dejó. Entonces, nuestro deber es tratar de entenderlo por la experiencia, como dice Krishna en el capítulo 9, ¿no? Porque da una percepción directa del ser, es la perfección de la religión. Debemos tratar de entenderlo así, por aplicarlo en nuestra vida y desarrollar alcanzar esa percepción directa del ser y compartirlo de esa forma. O sea, a medida que vamos desarrollando esa comprensión y esa experiencia, esa realización, poder compartirlo con las personas de esa manera. Y ver todas las formas en que lo podemos hacer, ya sea por dar una charla, una lectura online, ya sea por distribuirlo en la calle, ya sea por hablarlo con un amigo, eh, por dar una clase en el templo, por leer el Bhagavad Gita en un podcast o lo que fuera. Es
lo mejor que podemos hacer. Porque como Krishna dice, al final, ¿no?, aquellos que comparten este conocimiento son los más queridos por mí. Y si nosotros nos volvemos queridos por Krishna, ya está, no necesitamos más nada, estamos salvados, ¿no? Y aunque se vea de una manera egoísta, eh, bueno, la perfección de nuestra vida es ser queridos por Krishna. Así que, bueno, eso es lo que podemos extraer de este texto y de este comentario. Bueno, o sea, se pueden extraer muchas más cosas, pero ya creo que nos pasamos de la hora, y no quiero aburrirlos más. Yo le agradezco a Chitrat que me dé la posibilidad de grabar estas charlas, porque, bueno, a mí se me complica mucho transmitir en forma directa, entonces él me da esa posibilidad, me da ese margen de grabar las clases y, y de paso puedo editar un poco, borrar todas las tonterías que digo, corregir un poco a veces. Eh, pero bueno, por eso es que no puedo responder preguntas directamente, pero si ponen sus preguntas o comentarios en, en abajo, trataré de responderlos de acuerdo a mis posibilidades. Espero que estén todos muy bien. Les agradezco nuevamente que estén escuchando. Le agradezco a Chitrat que me dé esta posibilidad y les deseo una hermosa primavera y que estén todos inspirados en el estudio, en el servicio devocional. Estudien, estudien, que el mayor tesoro que nos ha dejado Srila Prabhupada son sus libros. Estudien la conciencia de Krishna, estudien el Bhagavad Gita, estudien todos los libros de Prabhupada, que no hay nada mejor. Muchas gracias a todos. Hare Krishna. Una cosa que me olvidé de comentarles, que quería decirles, es que yo estoy haciendo seminarios, o por lo menos uno por mes, y en octubre, el 14 de octubre, voy a hacer un seminario explicando qué son los Vedas, y no solamente qué son, sino en qué se basan, cuáles son por qué nosotros decimos que seguimos la cultura védica y, y no leemos los Vedas ni conocemos de qué se tratan. eh, O sea, muchas veces los devotos ni siquiera saben cuáles son los cuatro Vedas, y cuáles son sus partes, qué temas tratan, por qué se llama cultura védica, por qué Krishna le dice a Arjuna, yo soy quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas, pero no lo leemos. Y en otras partes Krishna dice que los Vedas solo tratan de las modalidades de la naturaleza material, y que uno tiene que trascender esas modalidades, le dice Arjuna. Ese es uno de los temas que siempre me han, no digo confundido, pero asombrado. Como en tantas otras cosas, a veces nosotros tenemos una forma de entender muy llana, y a veces, eh, como dicen, Dios escribe recto con palabras curvas o una cosa así. ¿Qué, qué son los Vedas? ¿No? ¿Por qué nos conducen a Krishna? ¿Y por qué a partir de los Vedas se desarrollan todas las demás escrituras que nosotros sí estudiamos, como el Bhagavad Purana y el Bhagavad Gita? Bueno, ese es el tema del próximo seminario. Yo luego voy a poner aquí eh, toda la información. Va a ser el sábado 14 a las 16:30 hora de España. O sea que en Argentina son 5 horas menos. Eh, y la forma de conectarse y todo. Y bueno, espero
que les sea interesante. Hare Krishna.